Cristo, unos días atrás, he querido estar con ustedes y este año teníamos con mi esposa el plan de ir a conocerles, a visitarles, pero la pandemia no nos permitió hacerlo el año pasado y pues este año todavía las cosas en esa misma temática siguen igual. Conozco al hermano Ramón por medio de mi maestro, el doctor Evis Carballosa, quien me ha hablado de ustedes y me ha motivado a conocerles. Ya hace muchos años atrás hemos estado con la intención, digamos, el doctor Carballosa, mi esposa y yo, de poder hacer un viaje a donde ustedes viven. Pero siempre hay una y otra circunstancia que no nos ha permitido. Pero qué bueno que a través de este Zoom meeting podemos estar juntos y poder tener este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Si quisiésemos dedicar unos 5 segundos a hablar un poco de mí, que no acostumbre, pero se da la necesidad porque desean conocer un poco qué hacemos con mi esposa en este lado del planeta Tierra. Mi esposa es una doctora dentista, cirujana dentista, y yo soy un licenciado en mercadeo. Fui al seminario desde los 15 años, estudio en un seminario, luego en otro, luego en otro, así que hasta el día de hoy todavía sigo estudiando. Tengo 35 años. Voy a cumplir 35 años de edad aquí en junio. Así que gracias al Señor por su misericordia, tengo 20 años de predicar el Evangelio. O voy a tener 20 años ahorita en junio. Esa es una gran oportunidad que Dios me ha dado de servirle, de hacer las cosas para Él, por Él. Entonces mi anterior seminario, que fui por 4 años a estudiar la palabra de Dios, hace más de 10 años, ahí conocí al doctor Evis Carballosa, quien tomó mucho cariño por nosotros, por mi familia, y nos ha estado por todo este tiempo pastoreando. Recibimos sus mensajes todos los días en el celular, tiene un devocional. Nos llamamos seguido, nos hablamos por WhatsApp de vez en cuando. Ahora que él ya usa WhatsApp, porque tal vez ustedes sabían, él no le gustaba usar la tecnología. Y pues esto es quienes somos nosotros. Mi esposa es de Honduras y yo soy del Salvador. Yo vine a Honduras a servir a Dios y aquí la conocimos. Dios nos unió en matrimonio. Así que vivo en Honduras ahora pues, para predicar y enseñar. Y gracias, mis hermanos. Déjenme por la saber cuántos minutos tenemos para la enseñanza. Tenemos para la enseñanza. 40 minutos, hermano Isaías. En mi reloj, ahorita son las 10:05. Ahora ya lo puedo controlar. Gracias. Quisiese, hermanos, que vayamos a la palabra de Dios y abramos nuestra Biblia en Hebreos, en el capítulo. Vamos a estudiar este día el servicio agradable para Dios. Aquello que hacemos para el Señor, que le denominamos servicio y que es
agradable para Dios. Y vamos a buscar el capítulo 12 y el versículo 28. El servicio agradable para Dios. Si lo tienen, lo podemos leer y dice así, Hebreos 12, 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Este texto, hermanos, lo debemos de estudiar y como me dijeron, tenemos 40 minutos para hacerlo. Vamos a tratar de distribuirlo, este tiempo para estudiarlo. Y me gustaría que antes de empezar con este estudio, aunque ya hemos orado, volvamos a orar y les voy a pedir que inclinen su rostro unos minutos más para tomar este tiempo de oración. Así que oramos. Señor, te amo, gracias. Tú eres un Dios amoroso, un Dios perdonador, un Dios misericordioso, un Dios que se complace en la verdad, un Dios que te gusta el servicio sincero. Y estamos aquí delante de ti, Señor, para exaltar tu nombre, para darte la gloria y la honra solo a ti. Tanto mis hermanos que están en Calarcá, como yo que estoy aquí en Honduras, te damos las gracias por la gran oportunidad que tenemos de escuchar tu palabra, aprender de ella y ser redargüidos por medio de ella. Gracias, Dios, por este tiempo. Permítenos aprender, que tu palabra penetre en nuestro corazón y nos haga cambiar la forma en que hacemos las cosas y que tu palabra sea exaltada y glorificada también. En nombre de Cristo Jesús, amén. Decíamos que estudiando este pasaje de Hebreos 12:28, en esta mañana, en donde nos reunimos para adorar a nuestro bello y hermoso Dios, Él, el que es fiel, el que es comprometido con sus hijos, con ustedes y conmigo, que es un Padre de amor, que es lleno y riquísimo en misericordia y en verdad, solo a Él venimos a adorar con nuestro corazón en este tiempo. Para la adoración que hacemos los creyentes, entre muchas otras muestras, es el servicio. El servicio es un tipo de adoración. A lo largo de la Biblia podemos ver diferentes hombres y diferentes mujeres que sirvieron a Dios con diligencia, con esfuerzo, con humildad. Quiero ilustrarles a Sara. Sara, una mujer paciente, una mujer servidora que entregó toda su vida al cuidado de su esposo, sumisa y valiente. Me refiero a la madre de Isaac, Rebeca, una mujer muy valiente, decidida. Al servicio se entregó como trabajo duro. Era una servidora de Dios cuando Dios la elige como esposa y como madre de Esaú y Jacob. Otra mujer muy servidora es Abigail, una mujer de sabiduría, honesta, hospitalaria, fiel servidora de David, que corrió a preparar un banquete para evitar un conflicto entre David y Labán. Débora, una servidora de Dios también, con coraje, con fe, con notables dones que se los otorgó Dios. Esther es otra mujer
servidora fiel y valiente. Bueno, Esther es muy conocida su vida porque fue la esposa del rey Asuero. Asimismo, hay muchos otros varones de Dios que menciono sus nombres porque son tan conocidos y estudiados como Abraham, Isaac, Jacob, David, Daniel, Jonathan, Esteban, Pablo, Juan y hay muchos más, etcétera. Por supuesto, tenemos que, que reconocer que hay un servidor, el más alto, que es nuestro mayor sumo sacerdote, el más alto servidor, de quien, como dijo Juan el Bautista, no soy digno, dijo Juan el Bautista, de desatar las correas de sus sandalias. Oportunidad de considerarlo, de leerlo, de estudiarlo, esperando con mucha intención de mi parte, hermanos, que nuestro Dios, por medio de la obra de Dios Espíritu Santo, haga en nosotros la necesidad de examinarnos a nosotros mismos y enmendemos cualquier falta que pudiéramos tener que impidan que en vano y que esto se convierta en un sacrificio de olor grato para nuestro Dios, nuestro Santo Dios. Entonces, nos vamos a hacer una propuesta, nos vamos a proponer esta mañana a aprender 3 actitudes de un servidor de Dios. Cuando estoy diciendo actitudes, estoy diciendo lo que se explica en el concepto de actitud a un rasgo de personalidad y su forma que tiene de reaccionar ante diferentes problemas. Entonces, un servidor de Dios tiene muchísimas actitudes entre tantas. Hoy estudiaremos solamente 3 actitudes. Entonces, la pregunta que surge es, ¿cuál es la primera actitud de un servidor de Dios? Esa es la primera pregunta que nos surge y la primera actitud de un servidor de Dios, de acuerdo a este texto, de acuerdo al apóstol, si hemos de servir a Dios aceptablemente, debe ser bajo la dirección correcta y es la de nuestra inmedible obligación para con Él. O sea que la primera actitud debe de ser, la primera actitud es un servicio de esta forma, debe de ser un servicio que sea aceptable para Dios. No ha de ser que lo traigamos a Él como algo que nosotros pudiéramos traer. No ha de ser que le traigamos algo como que si nosotros tuviésemos capacidad de traerle algo, sino que, más bien dicho de otra forma, aceptemos todo de Él. Nosotros recibimos, y esa es la primera etapa. Lo digo porque si acaso llegan nuestros dones, hemos de confesar que de lo recibido de tu mano, damos. Hermanos, eso es importante, porque muchas veces el servicio, nosotros estamos haciendo algo para Dios y en realidad solo estamos haciendo un pecarnos a Dios. Debemos de recordar, no es un servicio que poseemos como algo que nosotros damos. Y miren esto, hermanos, miren que hago esto, que hago aquello, que me esfuerzo, que trabajo duro, que muevo estas sillas, que me dedico al templo, que me dedico a la congregación y que estoy muy ocupado en las cosas de Dios. Por supuesto, esto requiere temor.
pero damos de lo que hemos recibido. Requiere temor, como dice este texto en Deuteronomios 13:4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis, a él seguiréis. Dicho en otro tipo de español, porque este español es un español de Castilla, seguiremos a nuestro Dios. A él le vamos a rendir nuestra adoración, nuestras cuentas. Vamos a seguir, vamos a escuchar sus mandamientos. Vamos a servirle a él, directamente a él, no a los hombres. Eso es temor. Así que nuestra primera actitud, que es la ofrenda de servicio que damos, debe de en primera instancia provenir de Dios, provenir de Él. Debe de ser esta persona que está haciendo el servicio, debe de ser una persona regenerada, una persona nueva, nacida de nueva. No sería un servicio aceptable si ese servicio proviene de un incrédulo o de alguien que constantemente se dice cristiano, pero está en el pecado constantemente y no quiere abandonarlo. Sabe que peca, sabe que comete este pecado oculto allá en la oscuridad de la noche, en su teléfono celular, en su dispositivo móvil, o tiene cierto pecado oculto, cierta cosa que es desagradable a Dios, y aún así quiere venir a servirle al Señor. Eso sería totalmente desagradable. El único servicio, como en primer paso, para un servidor, como vemos en este verso, es que debe de ser usted mismo la ofrenda de servicio como alguien arrepentido. Usted es el primer paso. Y podríamos considerar la palabra en el mismo texto, dice, agradándole con temor. Mire qué interesante. ¿Cuál sería entonces una segunda actitud? La primera hemos dicho que es un servicio aceptable, que nosotros mismos debemos de ser esa ofrenda aceptable. ¿Cuál es la segunda actitud de un servidor de Dios? Regresemos al texto. Vemos aquí que dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante la gratitud, mediante ella, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. La gratitud es la única fuente, hermanos, de un servicio aceptable. Sin ella es imposible agradarle. ¿Se dan cuenta que el servicio de Caín fue sin gratitud? Desearía que el tiempo que tenemos esta mañana fuese amplio, muchísimo más amplio, quizás tener unas 4 o 5 horas para poder entender esa palabra que dice reino inconmovible. Pero no lo tenemos. Entonces solo voy a dar una vista amplia de lo que significa ese reino inconmovible y lo diré en 3 palabras. Se trata de que Dios nos ha dado la oportunidad de servir, de ser servidores en un reino que nunca será movido. Ni siquiera toda la dinamita que pudiese existir pudiera tocar este dominio que es inconmovible. Ningún poder del mundo, ninguna fuerza de gobiernos, ningún tipo de asociaciones o grupos de élite pudieran nunca jamás mover a este reino que dice la escritura es inconmovible. Ningún poder satánico infernal va a poder mover este reino inconmovible. Podrían hacer vacilaciones, pero jamás este reino va a ser movido porque ha sido dado a los santos. Con Jesús como nuestro rey,
como nuestro monarca, como nuestro gobernante. No tenemos nosotros ninguna pena, ningún miedo, ningún temor de que se va a desatar en el reino espiritual al que pertenecemos una revolución o una anarquía, una surgerción del pueblo contra el rey, como se daban en estos tiempos, o el pueblo queriendo dar golpe de estado a su presidente. Eso no pasaría jamás, ni va a pasar nunca en este reino que la Escritura dice inconmovible. Entonces, ¿qué estamos obligados a hacer en este reino inconmovible? El texto dice ser agradecidos. Esta es la segunda actitud del creyente, del servidor. La primera es, usted mismo es la ofrenda aceptable, somos nosotros mismos esa ofrenda, ese servicio somos nosotros mismos, damos de lo que hemos recibido. Y la segunda es una actitud agradecida. El texto dice ser agradecidos. Y vean esto, que estamos en un reino de enorme poder. Y en otra parte de la Escritura dice que somos herederos de este reino con enorme poder inamovible. Juntamente con Cristo, nosotros somos coherederos. Eso es hermosísimo, porque hemos sido elevados a un nivel de realeza. No somos simple vulgo, somos realeza. Somos un linaje real. Eso lo dice 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes. Y allí sigue el texto. ¿Acaso, hermanos, pensemos, hagámonos esta pregunta? ¿Acaso no es un excelente pensamiento que cuando hacemos alguna cosa o algún trabajito, alguna pequeña obra, o digámoslo así, una simple oración por un hermano enfermo, o por el líder de la congregación, por el anciano de la congregación, por algún pastor que está enfermo en otra parte, algún hermano que usted... Una oración sencilla. ¿Acaso si hacemos una cosa tan insignificante y simple, o ayudar a un niño pobre, a un huérfano, a una madre viuda, a una ancianita desvalida, una cosa sencilla, acaso podemos hacerlo con toda dignidad de sacerdotes y de príncipes? La respuesta es que sí. Nosotros, por muy pequeñita cosa que hagamos de servicio y que la hacemos en este tipo de actitud agradecida, el texto dice que somos real sacerdocio, una nación santa, un linaje escogido, y por tanto, por muy pequeñita actitud de servicio que tengamos, la hacemos en una posición de príncipes, en una posición de sacerdotes, en una posición de un linaje escogido. ¿No es esto siquiera algo pequeño para empezar a tener o requerir gratitud de parte nuestra? Porque el hecho de que ser servidores, porque Él nos eligió, eso dice de la primera actitud de ser agradables ofrendas nosotros mismos. Y ahora decimos que una segunda gratitud es mostrar, una segunda actitud es mostrar gratitud porque servimos como personas de una realeza, realeza, perdón, y dice el texto, de un dominio inamovible, inconmovible, jamás derrotado. Maravilloso, ¿verdad, hermanos? Qué bello es esto. Si el servir al Señor se refiere que no es por la fuerza humana o por nuestra propia experiencia o por nuestro talento, habilidad, digamos, es que este hermano canta porque él tiene ese don o ese talento. Yo no puedo cantar porque mi canto es más horrible que un sapo. No es así. No dice eso el texto. El servicio es una actitud de gratitud, de agradecimiento, sino en la fuerza de la energía de una nueva vida que Dios nos ha dado.
Ahí proviene la fuerza del servicio, en el poder de la gracia que Dios nos ha otorgado. Fíjense que el servicio a Dios, entonces, viéndolo otra vez, se da porque el corazón está agradecido. Porque de ser un inútil, un lodo, como dice del hoyo cenagoso, me rescataste, dice el salmista. De estar ahí en posición de realeza, en posición de reinar, ahora debemos de hacer las cosas que hacemos en la iglesia en una dirección distinta, con una actitud distinta. Aquí es donde surge la tercera actitud. La primera, hemos dicho que nosotros mismos damos de lo recibido de tu mano. ¿Qué recibimos de la mano del Señor? En primera instancia, sin poder olvidarlo nunca jamás, como dice nuestro hermano Ramón, 2 fechas tengo anotadas que nunca olvidaré. Es el día en que el Señor me rescató. De lo recibido de tu mano damos. Hemos recibido salvación. Y eso es lo que nos motiva a la siguiente actitud, que es agradecimiento. Si vemos el tema de agradecimiento, y como dije ya hace unos minutos, lamentablemente el tiempo para desarrollar de forma completa este texto serían unas 3 o 4 horas. Y solo estamos haciendo algo rapidito. El tema del agradecimiento, si ustedes ven en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios le dice a Adán, sea agradecido. Vio el agradecimiento de Abel. Y ahí van a Set, a Noé. Todos estos hombres que están en la Biblia tuvieron una personalidad que ante las circunstancias fueron agradecidos. Me gusta poner este ejemplo que leí o escuché en algún predicador, y el ejemplo es de una naranja. Una naranja, tenemos una naranja, ustedes las conocen. Ustedes conocen las naranjas. Una naranja es una fruta redonda. Hay entre algunas que son verdes, color verde, otras que son color amarillo, otras que entre verde y amarillo. Igual hay limones que se parecen, igual hay mandarinas que se parecen. Pero vamos a agarrar una naranja. Estas 3 que les mencioné son parecidas. Vamos a agarrar una naranja, la vamos a partir a la mitad. Y le voy a dar a usted esa mitad y le voy a decir, exprímala. Exprimirla es apretarla con fuerza. ¿Qué saldría de la naranja? Saldría jugo, zumo, como le llamen, un líquido de esa fruta. ¿Acaso ese líquido de la naranja sería el líquido o el zumo o el jugo de mandarina? No. ¿O de limón? No. ¿Por qué? Porque esta fruta que apretamos es una naranja. Por eso lo que sale de ahí es jugo de naranja. Ahora, la metáfora es que si usted fuese la naranja y las cosas de alrededor de su vida, los problemas, las facturas, las deudas, las enfermedades, los problemas familiares con el esposo, la esposa, los hijos o vecinos, esas fuesen las cosas que la presionan y le aprietan y sale de usted, ¿qué debe de salir de usted? Amor, servicio a Dios, gratitud a Dios. Pero si no sale eso,
es porque no hay eso adentro. No hay eso dentro de su corazón. De la naranja salió jugo de naranja porque es lo que había en la naranja. Si de nosotros que las cosas de alrededor de nuestra vida nos apretan tanto y no sale de nosotros gratitud, amor, no hay agradecimiento. Hermanos, la tercera actitud de un servidor de Dios. En tercer lugar, para servir a Dios con la actitud aceptable, con la gratitud, debemos hacerlo con reverencia. Mire el texto. Mire el texto que dice, al final del versículo 28 dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante esta gratitud sirvamos a Dios agradándole, ofrenda aceptable, con temor y reverencia. Con temor y reverencia. Así que la tercera actitud en este texto podemos verlo que es reverencia. El servicio a la adoración aceptable a Dios debe hacerse con reverencia. Debemos cubrirnos de humildad. Debemos de entender este servicio que hacemos, que lo hacemos no para gloria nuestra, no para vanagloria nuestra. Algunos textos hacen referencia a un servicio de humildad y dice así, entonces, Marcos 9:35, por si lo quieren buscar, dice, entonces, él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Humildad. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate de muchos. Marcos 10:45. Humildad otra vez y sacrificio. Otro texto que podemos leerlo es Juan 12:26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Aquí vemos humildad de nuevo, recompensa de parte de Dios Padre. Otro texto que estimula el hecho de saber que nuestro Dios lo dice, y también este texto de 1 Corintios 15:58 dice así, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es solo por hacerlo. Eso dice 1 Corintios 15:58. 1 Corintios 15:58 está estimulando a la obediencia. Es un tiempo de crecimiento. Leámoslo de nuevo. Es muy interesante este texto, porque en Corintios, el contexto de Corintios es una iglesia de puerto, había mucho pecado ahí y habían servicios que no se hacían de corazón. Dice así, así que hermanos míos amados, les dice el apóstol Pablo, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Quizás usted se encuentre en una comunidad donde cada vez que predica y enseña o muestra a Jesús como el Salvador, nadie quiere oírle, recibir estas buenas noticias, porque está en un contexto de pecado, en un lugar, en una comunidad muy agnóstica y no quieren nada de Dios. Por eso este texto es maravilloso tenerlo presente, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
Usted es la ofrenda aceptable, usted se muestra agradecido y aquí lo hace con reverencia. En lo que requiere diligencia, dice Romanos 12:11, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Qué es lo que hace pensar este texto cuando lo leemos y penetra nuestro corazón? ¿Qué es lo que hace este texto de Romanos 12:11? Cuando dice no perezosos, no perezosos. En lo que se requiere a diligencia, no perezosos. ¿Será que el texto le está diciendo? Porque miren, cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, yo tomo la Biblia y la leo, yo no tendría que decir, miren este texto, qué bueno está para el hermano Ramón. No es así. Este texto, cuando yo agarro la palabra de Dios y la leo, este texto es para mí. Y si en esta mañana el Señor ha permitido que leamos este texto de Romanos 12:11, lo que se requiere hacer diligentes, o sea, ser esforzados, ser trabajadores en el servicio del Señor, dice, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Los ángeles que son fieles trabajadores del Señor, todo el tiempo los ángeles están al servicio. 20. Los ángeles están para el servicio. Reverencian a Dios cuando están frente a Él. O sea que los ángeles se asombran tanto cuando están frente a Dios que hacen una reverencia a Dios. Hacen una reverencia a su Creador. Y nosotros, según las Escrituras, que somos mucho menos que los ángeles y que hemos pecado a algo y que hemos pecado y sido perdonados, y dice la Escritura, cosa que los ángeles anhelan, recibir eso que nosotros hemos recibido. Cuando estamos frente a nuestro santo Dios, deberíamos de estar cubiertos, o sea que nuestra, no sé cómo le dicen ahí en su comunidad, que la piel se pone roja de aquí, rojizos, ruborizados, apenados, asombrados, frente a la gran presencia de nuestro Dios cuando vamos a servir en la congregación. Deberíamos, si hemos recibido un gran privilegio, más que los ángeles, que somos mucho menores que los ángeles, y los ángeles reverencian a Dios, nosotros también debemos de hacerlo. Nuestro corazón debería estar lleno de asombro porque somos llamados a ese excelso, a ese privilegio tan enorme, aunque seamos tan indignos de este privilegio. La expresión es, aquí en este texto, es reverencia con temor. Y esto explica que hemos de servir a Dios así, con temor. Pero ¿qué tipo de temor es este? Observemos que el temor contiene el amor perfecto. Este temor piadoso que es consistente con nuestro gozo al recibir lo que el gran Dios nos ha dado, que es un reino inamovible. Entre más tengamos de este temor, hermanos, entre más nos llenemos de este temor piadoso, será mejor para nosotros. Debemos de tener temor de ofender a Dios cuando le estemos sirviendo, porque el Dios que tenemos es un Dios celoso, un Dios que no se complace, que no le gusta, que no le agrada, que jamás acepta la negligencia. Por eso el texto decía, en lo que refiere a diligencia, no perezosos, sino trabajadores. Hemos de evitar que si están enseñando, sirviendo o haciendo algún tipo de servicio en la congregación, lo estén haciendo solo porque es una costumbre o porque me toca. Yo he escuchado en algunas congregaciones que dicen, ahora me toca servir en tal cosa. O si hay varios ancianos, dicen, me toca predicar o me toca enseñar. No es que te toque, hermano.
no es que este día es el día que te dieron la oportunidad, sino que es no hacerlo por costumbre, sino hacerlo porque profesamos que tenemos un gran Dios que nos ha puesto en un linaje precioso de real sacerdocio. Mis queridos amados hermanos, estamos finalizando 3 minutos más y no me corresponde a mí, de verdad, con todo mi corazón, no me corresponde dudar de ustedes y no dudo de ustedes, en serio, no lo hago. Puedo dudar de mí, eso sí, pero es necesario que nos cuestionemos en lo referente a si somos en verdad los siervos de Dios, los servidores de Dios, o más bien si estamos viviendo para Dios o si estamos viviendo para nosotros. Veamos este texto de referencia, Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. Estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios. Y aquí en este caso menciona Mateo 6:24 las riquezas de cual procede todo otros pecados. Entonces este texto habla de compromiso con Dios. El servicio que se dirige a Dios tiene una recompensa, porque Dios no es un injusto para olvidar nuestro trabajo, el trabajo de amor que hacemos hacia su nombre, habiendo servido a los demás, a los santos, sirviéndoles aún. Hebreos 6:10. Entonces el servicio a Dios, en mis hermanos, en mis amados hermanos, es recompensado por Dios. Es muchísimo más sabio, es muchísimo más inteligente hacer las cosas enteramente para Dios y no ponerle ni siquiera una pizquita, un pequeño tinte, un puntito, una coma, que esa coma, esa pizca sea elogio propio. Jamás de los nunca, de nunca, nunca intente darse elogio cuando hace un trabajo de servicio para Dios. Debemos de recordar que un servicio mal dirigido, mal enfocado, en una dirección incorrecta, no es agradable a Dios. Él es el Dios que es fuego consumidor. Recordemos a los que sirvieron en vano y con mucha mala intención, como Caín, Judas, entre tantos que hay en las escrituras, como Diótrefes, un egoísta, vanaglorioso. En fin, mis hermanos, estamos concluyendo este tiempo de enseñanza. ¿Qué les parece si recordamos las actitudes que hemos aprendido hoy? Si las quieren escribir, es un servicio aceptable. Es un servicio con gratitud. Es un servicio con reverencia. Ese es el servicio agradable. Es tiempo de que reflexionemos. Es un tiempo para que nosotros inclinemos quizás nuestro rostro, usted y yo hagamos un examen personal y declaremos a Dios nuestros más íntimos pecados en esas áreas. Aquellas cosas que usted quizás puede recordar que no ha hecho muy bien. O si las ha hecho de una manera incorrecta. ¿Qué les parece, mis hermanos, si dedicamos solo un minuto más y usted se examina solo delante del Señor? Oramos, inclina su rostro y usted le dice al Señor, mi servicio no ha sido tan bueno, quizás ni he estado sirviendo, ya tengo 10 años de ser un creyente y nunca he hecho un buen servicio. ¿Qué le parece? Inclinen su rostro y oremos. Y al final de un minuto yo termino la oración. Oremos, hermanos. Padre Dios, Señor Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque ha sido expuesta. Damos gracias por esta enseñanza que tú has traído conforme al servicio, conforme a la actitud que debe tener un servidor tuyo. Todas las características, ayúdanos a
a que tu iglesia sea edificada y que esta palabra penetre y ayude a que tu iglesia se mueva y actúe conforme a tu voluntad. Oramos, Padre, porque esta enseñanza llegue a muchos y sirva para que transforme sus vidas para honra, gloria y alabanza tuya. Te alabamos y oramos en nombre de tu Hijo Jesucristo, quien es Dios. Amén. Amén. Amén, hermano. Gracias. Señor, te damos gracias. Tú eres un Dios llenísimo de misericordia, grande, poderoso, misericordioso, bondadoso. La Escritura te declara como bueno, como Padre bueno. Y nosotros, pues, hemos sido pecadores. Constantemente nuestra humana carnalidad nos inclina al pecado. Señor, esta mañana venimos delante de ti pidiendo perdón porque somos pecadores y porque quizás muchas veces aquí los que estamos orando juntos, venimos y decimos, quizás muchas veces hemos hecho un servicio y no ha sido agradable para ti, Señor. Por favor, perdónanos por eso. Ahora, cada vez que vayamos a servir, cada vez que vayamos a una simple oración, algo, por muy pequeño que consideremos que sea, debemos de saber que estamos delante de la presencia del Dios que lo pesa, que lo sabe si es un servicio agradable. No debemos de servir solo para que nos miren o porque es la costumbre. Debemos de servir porque a ti te agrada. Mi Señor, te pido por mis hermanos que están en Calarcá. Ya van a ir a su tiempo de compartir en familia. Hemos estado juntos en esta enseñanza. Bendígales, déles salud, protección en medio de esta terrible pandemia. Y bendiga a cada uno de mis hermanos. Si hay algún hermano que esté pasando necesidades, que tú ya las conoces, Señor, por favor, escucha sus oraciones. Gracias por este gran privilegio que tenemos. En nombre de Cristo Jesús.